rumbo firme el que tiene y lo que transmite, bueno, a la gente. Sí, bueno, la verdad que siempre valoro, digamos, esta cuestión de la honestidad que tuvo en transmitir las ideas que expresó durante la campaña y llevarla a los hechos, porque durante estos 10 meses se puso en práctica lo que él fue muy claro en sus conceptos. No gradualismo, política de shock, que fueron los primeros 6 meses, fueron, la verdad que el tratamiento de la ley Bases traía un combo de medidas económicas de alto impacto y que iban a atender, por supuesto, a no solamente la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, sino también ese impacto en el peor flagelo impositivo que tiene o que tenía el sistema populista anterior, que era meter la mano en el bolsillo de todos los argentinos y llevarte todos los meses el 25% a través de la inflación. Sí. Esto generaba, digamos, una distorsión, no solamente a nivel económica y de precios relativos, sino que además afectaba salario, y las consecuencias iban a ser, digamos, cómo se reactivaba la economía después del plan Platita y del despilfarro de los últimos meses del gobierno anterior y de la campaña, que fue la campaña más cara de la historia argentina. Entonces, creo que a pesar de el desastre económico que produjeron, no solamente el presidente tuvo la valentía de empezar a recomponer y a desandar de alguna manera la aceleración de esa espiral inflacionaria que dejó el gobierno anterior, sino que además demostró que en pocos meses podía generar confianza, además de los mercados, también, sí, digamos, en gran parte del electorado, que lo sigue acompañando, porque está claro que la gente no quiere que vuelvan a aplicarse las políticas que llevaron a esta situación, y todos hemos hecho un gran sacrificio para que el país pueda estabilizarse. Recién hablaban de precios. La verdad que hablar de precios cuando uno no tiene claro cuánto va a ser la inflación, sí, es muy difícil. Es muy difícil tener un inmueble y poder hacer una contratación para 2 años si vos no sabés si lo que vos estás poniendo, tu valor, sí, y el que contrata no sabe cuánto va a terminar pagando al final del sí, contrato, digamos. Entonces, por ponerte ese ejemplo, o lo mismo la persona que tiene que emitir un cheque. Si yo tomo un cheque a 90 días, ¿valdrá lo mismo en 90 días? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y todo eso afecta las relaciones del comercio con el particular, las relaciones del Estado con el comercio, los servicios. La eliminación de subsidios indudablemente ha sincerado precios, y bueno, creo que lo mejor que podemos hacer como país es aceptar cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad es un país que estaba beneficiando a muy pocos sectores con la plata de todos. Totalmente. Sí, es cierto eso que decís, ¿no? Habituarnos, bueno, nosotros lo decíamos a lo largo del año, creo que fuimos adaptándonos, si se quiere. Es una nueva realidad, es la realidad, en realidad, justamente, no valga la redundancia. Son los números que tendríamos que haber manejado hace tiempo. Creo que la gente que apoyó a Javier Milei, que cree en él, te lo dijo desde el principio, ¿viste? La gente que dice, bueno, sí, pero nos cuesta, pero ya te lo avisó, ¿viste? Voy a hacer esto, y lo viene aplicando. Es cierto también que escuchamos mucha gente que dice, yo lo voté, pero la verdad me está matando, me cuesta mucho, porque quizás los salarios no siguen a la par. Bueno, nosotros acá en la provincia vivimos con mucha administración pública, esa es la realidad también, ¿viste? Pero digo, en otros contextos es otra la lectura que quizás se hace al respecto también. Sí, a ver, ahí hay varios puntos, digamos. Nosotros hemos aceptado como provincia una realidad que no nos debería enorgullecer, digamos, que es castigar al sector privado, tener una fuerte carga fiscal. Sí. En el que quiere producir acá tiene más trabas que ventajas, un alto valor de la energía, falta de capital humano, porque hay que prepararse para determinadas actividades industriales. No hemos desarrollado industria. La industria que hay no tiene manufactura, o sea, la mayoría es materia prima que sale sin generar ningún tipo de valor agregado. Tanto en la actividad agro como en la pecuaria se utilizan grandes extensiones de tierra. Entonces, la planificación de los gobiernos de los últimos 25 años no ha sido dar
poner al correntino para que el correntino tenga trabajo de calidad. Claro. Por el contrario, ha sido, digamos, absorber los problemas de desempleo hacia el sector público. Entonces vos decís, sí, tengo tantas hectáreas de zona forestada, bueno, pero eso se tiene que traducir a cerraderos, a fábrica de muebles, claro. y a persona que se vuelca a esa industria. Sí. El arroz, así, exportás a granel o vendés a granel, cuántas empacadoras tenemos, y si el arroz tiene un precio en función a lo que ocupa de agua y a la extensión de tierra que ocupa, si realmente es un producto que le genera rentabilidad a todos, al privado seguro, pero ese tipo de producción también tiene consecuencias. Otras provincias hoy se encuentran muy beneficiadas por el valor energético. Yo digo, por ejemplo, Corrientes dejó el ingenio azucarero de Santa Ana y Tucumán hoy, gracias al etanol, al bioetanol, forma parte de la mesa de biocombustible. Es decir, hoy ellos, cuando vos te vas a cargar combustible, una parte del combustible es etanol, y esa parte de mezcla activa, que ahora probablemente a través de la modificación de la ley se aumente, genera un valor agregado a esos productos. Entonces vos Corrientes dejó la matriz productiva de caña de azúcar. Decís maíz, tenemos maíz, pero no tenemos oleaginosa, pero no producimos oleaginosa, entonces no podemos generar un valor agregado hacia el combustible. Entonces como provincia, nos ha faltado planificación, nos ha faltado sincerar, decir, acá hay gente que trabaja en el sector público, pero también es cierto que quizá en la actividad privada podría desarrollarse perfectamente con las cualidades que te da la universidad. Y ni así, o sea, la gente se forma en las universidades para formar parte del sector público. Entonces, ¿dónde generás riqueza? Si no hay valor agregado. Totalmente. Y todo sale conteniendo y ni hablar del otro activo que es el agua. Digamos, si vamos a hablar podríamos estar pensando en la producción, por ejemplo, de energías verdes. No, tampoco no vamos por ahí, porque como tenemos una energía cara, seguramente nos sacan el agua y la producen en la Patagonia. Entonces, vos decís, ¿dónde quedó Corrientes en la planificación? Claro. ¿Qué discutimos? Si cuando discutimos venimos y mostramos una industria como una gran inversión, si no genera valor agregado no tiene sentido. Te meto justamente en esto que dijiste, ¿no? El ámbito universitario. Toda esta cuestión del presupuesto, las distintas voces que hay al respecto. Bueno, también se manifestó el presidente con respecto a eso, y ayer escuchaba la palabra del presidente y después la contraparte de algunos referentes universitarios a nivel nacional. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mira, en primer lugar, hay mucha mentira en el discurso de muchos, y entiendo que hay gente que es rehén de las mentiras y la falta de comunicación o la falta de comunicación sincera. En primer lugar, hay que hablar de que nunca se discutió o se puso un precio a la universidad. Pues la universidad es el último eslabón de la educación. Digamos, uno arranca con la alimentación en la casa, después sigue con el jardín, después va a la primaria y la secundaria. Son muy pocos los que llegan, los que llegan a la universidad. Una vez que llegan a la universidad tenés un montón de factores. Tenés el estudiante crónico que está 30 años para tratar de recibirse y que nos cuesta de todos, porque la universidad no es gratuita, la universidad es pública y no arancelada, pero no significa que no se financie con nuestros impuestos. Entonces vos tenés un tipo que durante 30 años te milita en un sector político de la universidad, forma parte de los consejos directivos, y muchos crónicos llegan a ser rectores o llegan a ocupar lugares importantes en la función pública. Muchos terminan en la actividad política y en la función pública, que en definitiva terminan no solamente siendo un aparato especulativo y casta, porque en muchas universidades favorecen a la inclusión de un sector determinado de hijos de o amigos de. Claro. Entonces, y otra cosa, a nadie le gusta rendir cuentas. O sea, cuando vos le pedís rendiciones de cuentas, miran para otro lado. Sí, básicamente creo que es eso lo que transmite el presidente, ¿no? Bueno, lo que quiero es limpiar todos los sectores. ¿Por qué sería la excepción la facultad, la universidad? Entonces, veamos, reacomodemos los números y sigamos. A mí me pasa, por ejemplo, acá en Corrientes. Bueno, quizás la UNE no está en la misma situación que la UBA, por ejemplo, que es un escándalo, porque no rinde cuenta. Un 1% de rendiciones de cuenta tiene que ver con que no quieren rendir. Pero tampoco es la excepción desde el punto de vista de la conducción de la universidad, porque si vos tenés un rector como La Rosa, es que a mí me tocó durante la campaña, te colgaba pasacalles y hacía declaraciones en los medios,
diciendo que si ganaba el presidente Javier Milei iba a vender órganos y un montón de cuestiones que tienen que ver con la política basura que han implementado muchos políticos disfrazados de autoridad universitaria, porque son políticos o tienen los privilegios de la sacralidad que te da la universidad. Entonces, si estás ahí, estás con la nuestra, decime qué hiciste de tu vida en los últimos años, por qué llegaste ahí y con qué tongo llegaste ahí, y después hablar de declarar personas no gratas al que vota. ¿Quién se cree? ¿Verdad? La verdad es quién se cree que este tipo de estos personajes que aparecen de repente con esa sacralidad de que porque están en la universidad, si toman la actividad política y empiezan con los tongos, digamos, de las universidades, como ha pasado con Lustó, no están lejos. Para mí lo mismo Lustó que La Rosa, son lo mismo. Sí. ¿Qué decís de este cuestionamiento, si se quiere? Hoy estuvimos, escuchando distintas voces, literal, a lo largo de toda la mañana, acerca de lo que cuestionan la manera en la que se expresa Javier Milei con respecto a ayer la referencia puntualmente que hizo a Cristina Kirchner, al kirchnerismo, y esa, si se quiere, vehemencia que él tiene, pero que se interpreta por otro lado, que puede ser por una cuestión muy agresiva que después se transmite a lo social, ¿no? ¿Qué opinás al respecto? Digo, si bien es el temperamento, decimos, de Javier Milei, pero ¿te parece que está bueno ese nivel de mensaje? O quizás, hay como un poco de autocrítica también que hacer ahí. Sí, a ver, yo la manera de comunicar del presidente es la que le ha llevado a ser presidente. O sea, es muy difícil que alguien que ha tenido, digamos, un comportamiento que le permitió, digamos, contactar con la gente y de alguna manera la gente también lo aceptó así. En este sentido, yo no voy a hacer juicio de valor sobre la manera de comunicar del presidente. Sí, comparto, digamos, de que la falta de sinceridad a mucha gente no... Estamos acostumbrados a una Argentina en la que a veces mentir de buenos modales es más importante que decir la verdad de malos modales o de modales no tan buenos. Entonces vos tenés la mentira del INDEC, tenés la mentira del Plan Platita, tenés la mentira de un montón de cosas que terminan siendo, digamos, la mentira de los estudiantes engañados que van a una plaza y la toman pero no entienden que tenemos un país por delante, digamos, y bueno, me parece que la cosa va orientada hacia ahí, digamos. Entonces yo lo banco al presidente, yo lo banco, yo lo voté, yo lo acompaño en la Cámara de Diputados, formo parte del bloque La Libertad Avanza y entiendo que acá en adelante tenemos que tener la cabeza puesta en cómo levantamos la Argentina. Y en esto que te decía, planificar el Estado y el futuro de los argentinos en sectores que no vengan a engrosar el sector público y que no generen un desequilibrio que después, en definitiva, termina siendo perjudicial para todos. Totalmente. Lisandro, tengo